Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, mi nombre es Levi Nova y te invito a que sigas y escuches mi podcast Nova Podcast en Spotify, iTunes, Google Podcast, iHeartRadio y demás plataformas. De igual manera te invito a que lo compartas para que también sea de bendición para muchos más jóvenes. Gracias y Dios te bendiga exageradamente. Hey, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Levi Nova y estamos aquí en Nova Podcast, este nuevo proyecto que empezamos que empezamos apenas recientemente. Y es que es una enorme bendición para mí poder estar una vez más aquí en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, hablando la palabra del Señor. Y bueno, pues para quienes no me conocen, yo soy de Guanajuato, México y tengo 21 años. Ya había hecho esto antes, ya había hecho un podcast antes, entonces para mí no es algo normal, pero ya es algo en lo que no me especializo, pero ya tengo un poco de experiencia, algo así de 2 años, entonces pues sí es algo de experiencia. Y predicando la palabra, más que nada, mi podcast, mis episodios, yo no acostumbro a hablar acerca de mí, pues es irrelevante, digo, pues es un programa para cristianos, de un cristiano hablando acerca de Dios, entonces ¿por qué rayos tendría que hablar de mí? es algo que no es necesario, es algo que no necesita el programa y que no necesitas tú saber, sino solamente acerca de la palabra de Dios. Y bueno, pues estar aquí para mí es una enorme bendición. Pues si tú eres de aquí de México, lo estás escuchando, por favor te pido que lo compartas, así me puedes ayudar a mí, pero así puedes llevar el mensaje de la palabra de Dios viviendo en estos tiempos que son muy difíciles. De hecho estoy grabando este podcast un día domingo 29 de marzo del año 2020, estoy grabando este podcast. Eso me recuerda que hace 2 años, de hecho hace 3 días y 2 años que estoy haciendo podcasting. Entonces es una bendición enorme porque empecé un 26 de marzo del año 2018 a hacer mi primer episodio de podcast, igual que en este día. Pero pues en aquellos ayeres era algo muy diferente, ¿sabes? O sea, era algo muy distinto a lo que hoy se está viviendo. Pues la situación actual del país, México y del mundo, pues está muy difícil. Qué bueno qué bueno en parte, ¿verdad? Que la gente se está dando cuenta de las cosas que están sucediendo en el mundo. Y, ¿cómo decirlo? Pues es algo difícil para las personas, saber que está este virus presente en el mundo. Entonces es un golpe muy, muy duro también para el cristianismo en el área de que no nos podemos reunir. De hecho, el día de ayer sábado nos llegó un comunicado de parte del movimiento, de la asociación religiosa a la que está pues afiliada a la iglesia, de la cual depende la iglesia en la que estamos, o el templo en el que estamos, y nos dice que ya están prohibidos los servicios. Entonces sí es muy difícil, hermano, es muy difícil. Y si tú estás pasando por algo muy similar, te comprendo realmente, pues me llena no de melancolía. Yo espero en el Señor y esperamos en el Señor que esto pronto pase, que esto pronto ya se ha quitado del planeta, o que sea lo suficientemente bueno el ambiente para que no podamos contraer alguna infección o alguna enfermedad o este virus, ¿verdad? Que está hoy en día, el COVID-19. Yo pienso que el día de mañana que esté recordando este podcast, este primer episodio de este podcast, pues diré, en esos ayeres cuando teníamos el COVID-19 en su plena exposición a la gente, en el que el mundo entero pues se conmocionó, tomó medidas, se cerraron escuelas, iglesias, trabajos, despidieron a mucha gente, descansaron todos en sus casas. Tal vez lo estaremos recordando primeramente al Señor el año que viene, y esperemos en Dios que Él nos proteja en su mano. Así que para mí es una enorme bendición estar aquí. No sabes cuánto también he estado luchando porque este podcast salga adelante. Pues he luchado con todo, desde problemas personales, posponer este proyecto
que lo vengo trayendo desde hace como 3, 4 meses. Pero es una bendición estar aquí una vez más y saludarte en el nombre precioso de Cristo Jesús. Ya no nos podemos saludar de mano porque también no es pecado ni es nada malo, sino que para evitar cosas, ¿verdad? Para evitar contagios y seguir las reglas que actualmente están pasando. Síguelas, hermano, te invito a que las sigas, te insto a que las sigas, a que obedezcas a tus pastores, a que obedezcas a las autoridades y que acates las indicaciones de salubridad que nos están poniendo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y bueno, pues esto sabemos que dice la Escritura que serían principios de dolores. Yo sé que tal vez para muchos dicen, no, es que sacan la Biblia fuera de contexto, que no sé qué, y cosas así no pueden decir. Pueden decir que sacamos muchas veces la Biblia fuera de contexto. Y en muchas ocasiones sí, tengo que admitir que hay ocasiones en las que la Biblia la sacan fuerísima de contexto, pero muy fuera de contexto. Pero hay que saber que las promesas que están aquí escritas, bueno, pues es para darnos esperanza y es para tener una actitud buena sobre todas las cosas y ver que dependemos directamente de Dios. Entonces no dependemos de lo que nosotros hagamos, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestras energías, ni que tener una buena actitud y no obedecer las indicaciones. No, hermano, o sea, el Señor mismo dijo, ¿te recuerdas cuando fue tentado? Dijo, no probarás al Señor tu Dios. O sea, no quiere decir que porque sea cristiano no vaya a ser contagiado o no pueda ser contagiado solamente porque soy cristiano o por el hecho de según yo tener fe. Pero oye, hermano, si no te cuidas, si no te proteges, pues también estás expuesto a eso. Está bien, el Señor dice en la palabra por medio del apóstol Pablo, obedezcan a las autoridades porque las que están han sido establecidas por Dios, en una paráfrasis, ¿verdad? Entonces yo te invito una vez más, reitero, a que sigas las indicaciones de salud y bueno, pues que si es posible para ti, pues te quedes en tu hogar, te quedes en tu casa, no a reposar, porque hoy precisamente les decía a los hermanos, estamos pasando por algo muy difícil. Entonces no son vacaciones, es un problema para que nos demos cuenta cuánto necesitamos a Dios en nuestras vidas, cuánto necesita nuestra vida de Dios, cuánto más se acerca aquel día que el Señor mismo dijo por medio de la palabra. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Sabiendo que aquel día está cerca. Los días son malos, sabiendo que aquel día está cerca, hermano. Aquel día en el que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Yo no sé si tú te vas a ir o no, si estés seguro o no, pero yo estoy seguro que yo me voy con el Señor. La salvación es personal, recuerda eso. Así que nuestra vida delante de Dios, vaya, pues va a depender mucho cómo estemos delante de Dios. Nuestra vida, cómo la estemos tratando, nuestra relación con Dios. Estamos leyendo la Biblia, porque este tiempo no es para descansar, no es para solamente después del servicio online y después ver videos en YouTube y ya dormirme como si ya hubiera hecho todo lo que me toca para Dios en el día de hoy, el día de mañana, etcétera, etcétera, etcétera. No es así, sino que nosotros debemos de cuidar nuestra vida personal delante de Dios, una vida íntima con Dios, una relación con el Señor, apegada a Cristo Jesús, sosteniéndonos de su mano y orando y leyendo su palabra. Buscar un tiempo. Oye, si estás hoy en día en tu casa, no es para que descanses, hermano, no solamente para eso, claro, tal vez pues sí nos cansamos, ¿verdad?, de las actividades que hacemos tal vez en el día. No solamente estás viendo el servicio online los días de hoy, sino que tal vez tienes que, no sé, proyectos en casa y no lo sé, o sea, te cansas y está, pues sí, se vale descansar, claro, pero no es el todo. Dice la palabra también que para todo hay un tiempo, todo debajo del cielo tiene un momento y tiene una hora, así que busca ese momento y esa hora para buscar al Señor por medio de su palabra y por medio de la oración. Así que es una bendición, una vez más te lo reitero, estar aquí en este podcast, en este primer episodio de este podcast, que quiero llamar Búscale y llámale. Así es, mientras puede ser hallado. Y para eso quiero ir al libro de Isaías 55. Libro de Isaías 55, versículos del 6 al 10, dice de la siguiente manera, en la versión Reina Valera de 1960, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a predicar, solamente es una
pequeña enseñanza de lo que dice la palabra. Dice así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Y el versículo 11, para cerrar bien este candado: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es. Dice el versículo 6 de Isaías 55: buscad a Jehová. Pero aclara algo y dice algo muy interesante: busca a Jehová, o busca al Señor mientras puede ser hallado. En la versión internacional, hermano mío, dice: busquen al Señor. Nueva versión internacional: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de él recibirá misericordia. Y dice el Señor: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Si tú lo lees en alguna de las dos versiones, bueno, en algunas iglesias de acá de México pues todavía usan la 1960 porque tiene un esclarecimiento pues muy general y una traducción muy buena, pero hay versiones actuales como esta versión internacional donde nos ayudan a comprender un poco más la palabra. Así que te recomiendo a que, si haces tus devocionales diarios como yo los hago, leas y compares una y otra palabra, una y otra versión de la palabra de Dios o de la Biblia, y puedas entender un poco más acerca de lo que a lo que se refiere en específico en ciertas partes que muchas veces no comprendemos, ¿verdad? Pero volviendo al tema, hermanos, pues Isaías 55 del 6 al 11 nos dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. ¿Y esto a qué nos invita? Que va a llegar un momento, hermano mío, joven, señorita, y hay que darnos cuenta, va a llegar un momento en el que el Señor ya no lo podremos hallar, ya no se podrá encontrar. Hay una parte en donde va a entrar la plenitud de los gentiles. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, o la dispensación de la gracia, como se le conoce, cuando hay ese regalo de parte de Dios de salvación para el pueblo no judío, al pueblo gentil, al pueblo externo, extranjero, al pueblo judío. Entonces, cuando la palabra remarca un tiempo, el Señor va a establecer en qué momento ya va a entrar la plenitud de los gentiles. ¿Y qué significa plenitud? Hoy, no coincidencialmente, pero veía que pleno significa que ya está lleno a su capacidad. Es decir, hermano mío, que Dios sabe cuántos se van a salvar, quiénes son los salvos, quiénes son o quiénes serán aún los que se han de salvar por medio del mensaje poderoso y precioso del Evangelio de Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras almas. Así que el Señor sabe, hermano, cuántos y quiénes son los que han de ser salvos. Cuando entre el número de los que han de ser salvos, cuando la palabra se predique en todos los rincones de la tierra,
como hoy día. Yo creo que aún hay lugares en los que el evangelio aún no llega, como, no sé, las tribus amazónicas o en tribus, como se les conocería, de salvajes o de personas que no están en un mundo civilizado, sino que aún están en pequeñas aldeas, tienen un jefe o X cosa, ¿no? Entonces, allá van los misioneros, allá van y les predican el evangelio, les enseñan la palabra y muchos la aceptan, muchos otros no. Muchos otros no la aceptan. Incluso hay muertes de cristianos misioneros en esos viajes hacia esas aldeas. Entonces, pero la palabra de Dios está siendo predicada aún por estos medios de streaming, Spotify, Google Podcast, iTunes, Google Podcast, Anchor Podcast y demás plataformas, hermano mío. YouTube, o sea, está lleno de palabra de Dios, de sana doctrina, hermano, de sana doctrina. Y nos invita, o sea, la palabra está siendo predicada, la palabra está siendo hablada a las personas para que se puedan acercar delante de Dios y puedan tener un cambio genuino delante de su presencia y puedan ser salvos, como dice en San Juan 1, 11 y 12, que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así es. Y es una bendición. Que seamos jóvenes no nos impide predicarle a otros jóvenes. Oye, mírame a mí o escúchame a mí. Yo tengo 21 años y no con eso digo, yo soy perfecto, yo soy esto, yo soy lo otro. No, para nada, hermano, para nada, joven. Yo tengo muchos errores, también soy un ser humano, tengo sentimientos, me equivoco, sí me equivoco muchas veces, pero desde que yo acepté al Señor es como aquel precioso himno, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, y que ese sea nuestro deseo, de buscar al Señor y de decir confiadamente y con mucha seguridad, no vuelvo atrás, Señor. Te sigo a ti, porque he decidido seguirte, he decidido fijar mi mirada en ti. Así que es una bendición ser llamado hijo de Dios. Y también es una bendición que en estos días de mucha incertidumbre en medio de la gente, tal vez haya pánico en la gente. No sé en tu ciudad, pero se acaban los víveres. O sea, aquí en mi ciudad donde vivo yo, se están acabando los víveres. O sea, ya no hay papel de baño. Ya no hay, bueno, si bajan unas cosas, suben otras. Es una revoltura de muchas cosas. Entonces, si no bajan unas cosas, suben otras y la canasta básica ya está por los aires, ya está muy, muy elevado de precio. Pero a lo que voy con todo esto, hermano, es que aún es tiempo de poder encontrar la misericordia de Dios. Aún es tiempo de predicar. En estos tiempos en los que la gente está viendo lo que está pasando, pues hace unos días, meses atrás, andaban las feminazis, ¿no? O sea, andaban haciendo su argüende en todas partes del mundo y ahorita ya no salen. Digo, pues, ¿qué pasa? ¿Tienen miedo o no tienen miedo? Pues ahí se nota. Pero nosotros, hermano, pues nos llegaba un comunicado, como te decía, y nos indicaba ahí que ya no podíamos hacer servicios, y es una tristeza. Es una tristeza ya no poder asistir y reunirse en la iglesia con libertad por ahora. Y esperemos en el Señor que se pueda hacer. Pero desde nuestros hogares, las transmisiones online, de estos podcasts, hay muchos más podcasts cristianos. Y tú puedes escuchar la palabra de Dios y no puedes decir, es que yo no puedo escucharla, es que yo no es que poner miles de pretextos. No es así. O sea, realmente vivimos en una era digital en la que si sabemos realmente para lo que sirven las cosas, podemos sacarle mucho uso, como lo estamos viendo hoy con las iglesias. Así que, pues busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Va a llegar el día, va a llegar el momento en el que no vamos a poder, no van a poder aquellas personas que se queden después de que Cristo venga por su iglesia. Ya no van a poder escuchar del evangelio. Van a querer, tal vez desear ansiosamente escuchar una palabra de ánimo, de aliento, de salvación para el alma, pero ya no la habrá. Te invito a que tú busques al Señor mientras pueda ser hallado. Y dice, llámalo mientras está cercano. Mientras esté cercano, llámalo porque Él está cerca.
Llámalo, arrepiéntete. Si tú no eres cristiano y estás oyendo esto, te invito a que te arrepientas con todo tu corazón. Sabes, yo cuando entregué mi vida a Cristo, Él hizo una transformación completa en mi vida. Y aunque me he equivocado en muchas ocasiones, no seré el mismo nunca jamás. Porque el Señor me ha limpiado, me ha lavado con su preciosa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por ti, por mí y por todo aquel que cree en su poderoso nombre. Dice el versículo 7 que abandone el malvado su camino, dice, y el perverso sus pensamientos, y que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos, dicen, no son los de ustedes. ¿A qué nos invita esta parte de la palabra? Porque mis pensamientos no son los de ustedes, dice el Señor. Dice, ni sus caminos son los míos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene pensamientos buenos incluso en medio del caos, hermano. Que Él no provoca lo malo. Él lo permite para probar nuestra fe, como actualmente hoy, la pandemia que estamos viviendo. Tal vez las iglesias, los templos ya los cerraron. Tal vez los templos ya están cerrados. Ya no te puedes reunir libremente como lo hacías antes. Pero esto pone a prueba nuestra fe. Ver que Dios no está encerrado en cuatro paredes. Ver que Dios está donde quiera que le llamemos, de corazón. Ver que Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesús. Ver que Jesús es y seguirá siendo soberano sobre todas las cosas. Que incluso venga lo que vengan catástrofes, terremotos, epidemias, pandemias, pero que nuestra fe no se haga pequeña, que nuestra fe no se apague, que es cuando más en estos momentos necesitamos fortalecernos en el Señor y unirnos como iglesia, unirnos como un solo cuerpo, que es la iglesia, unirnos a orar, unirnos a buscar más de Dios, a ponernos a cuentas con Dios, porque nuestros pensamientos no son los de Dios. Y lo que Él desea en estos momentos, hermano, pues es que le alabemos en las buenas y en las malas. En todo momento hay que dar gracias, dice la palabra. Den gracias a Dios por todo. Hay que dar gracias a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él sigue haciendo y todo lo que Él hará. Ver que su bondad y su mano preciosa de misericordia y amor y de paz, incluso en medio de la tempestad, incluso en medio de las pandemias, incluso en medio de las crisis, Él no abandona a su pueblo. Aleluya, qué bendición. Y dice que lo afirma el Señor. El versículo 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Si nosotros pudiésemos decir alguna vez, un ejemplo, ¿no? Mis pensamientos van más allá del planeta, es más, podrían cubrir el universo. Te voy a decir algo, Dios está fuera del universo. Él es alguien que no vive aquí encerrado en este universo. Él está fuera del tiempo y del espacio. Él es un Dios soberano, creador de todo, hermano. A Él sea la gloria por todo. Entonces, aquí lo que está diciéndonos en esta parte, que Él no tiene un límite, que lo que Él piensa no hay límites en lo que Él hace, en lo que Él piensa. En otra parte de la escritura dice, porque mis pensamientos para ustedes son pensamientos de bien y no de calamidad, para darles el fin que esperan. No son pensamientos malos, son pensamientos buenos. Entonces los pensamientos del Señor traspasan y trascienden lo que nosotros lo vemos hoy como, muchos cristianos tal vez lo vean como pánico, como ¿qué vamos a hacer? Y se ponen a llorar y se ponen en pánico, en shock. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No, sino que incluso, hermano, podamos decir que nuestra confianza está en el Señor. ¿Recuerdas lo que decía el salmista? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde va a venir mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro?
Y en la siguiente parte dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Señor, mi ayuda viene de Cristo Jesús. Mi protección, Él es mi proveedor, Él es el que me da lo que necesito. Entonces mi ayuda viene de Cristo Jesús en estos tiempos de crisis. Sí, hermano, que podamos decir así, como el salmista, ¿te imaginas? Yo alzo mis ojos al cielo, a los montes, y digo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y con toda seguridad decir: mi socorro, mi ayuda, mi protección viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Eso es tener fe. Eso es saber que Dios está obrando, incluso en medio de la tempestad, en medio de los problemas. Saber que sus caminos y sus pensamientos, sus decisiones y lo que Él hace para ti, para mí, es más alto de lo que nosotros pudiésemos imaginarnos, hermano. Y eso es para mucho más que suficiente decir: Señor, mi confianza la deposito en ti. Mi confianza está en ti, Señor. Y dice el 10: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, así como la lluvia desciende, moja la tierra y produce fruto, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Su palabra es la que nos riega a nosotros, hermano. Si queremos crecer espiritualmente, tú sabes bien que debemos de alimentarnos espiritualmente con la palabra de Dios para estar firmes ante las acechanzas del diablo. Dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Eso me recuerda a aquella parte donde Jesús dice que su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Así dice: el cielo y la tierra pasarán. Pasarán los años, las situaciones, las crisis, todo se está cumpliendo. Y eso quiere decir que su palabra permanece. ¿Y cuál es el mejor tiempo para que Dios hable? Hermanos, si hiciste bien ayer o mal, ya pasó, ya se quedó atrás. Ya no puedes retroceder el tiempo. Ya no puedes volver a decir: híjole, hubiera. Y dicen por acá, el hubiera no existe. Hubiera orado, hubiera cantado, me hubiera gozado de haber sabido que aquel domingo era el último en el que nos podíamos reunir hasta ahora. Hubiera yo. Y no lo hiciste tal vez, ¿verdad? El mañana, hermano, no lo tenemos garantizado. No sabemos si el día de mañana vamos a despertar o no. No lo sabemos, lo desconocemos, solo el Señor sabe. Entonces, ¿cuándo es el tiempo adecuado para buscar a Dios? La palabra de Dios lo dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy, aleluya, hoy es ese día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para buscarle y llamarle. Hoy es el día para que lo encuentres a Él. Hoy es ese día, hermano. Hoy es ese día para que puedas ver su gloria moviéndose en medio de la tempestad en la que está atravesando el mundo. Que cuando la gente allá afuera que no conoce de Dios se entra en pánico, en shock y dice: ¿ahora qué vamos a hacer? Tú puedes decir: mi confianza está en Dios, mi socorro viene de Dios. Y puedas tener paz, porque Él es paz. Él es el príncipe de paz. Y puedas tener seguridad en Él. Y puedas tener fe en que Él provee, en que Él mantiene el control de todo lo que está pasando en el mundo. Así es, hermano. Todo lo que hace, y es lo que vamos a ver ahorita al final, todo lo que Él hace es con un propósito, es con un precioso propósito, el cual siempre ha sido que le demos la gloria. ¿Recuerdas a Job? Ahí en el capítulo 1, al finalizar dice: Jehová dio, Jehová quitó, o sea, el nombre de Jehová bendito. Y eso siempre me recuerda a Job. Cuando pasamos por situaciones difíciles digo: bueno, Job tiene una fe que, wow, ese hombre que todas las malas noticias se la dieron en un solo día. Pero wow, o sea, ¿quién fuera como Job? Incluso el Señor lo dijo:
¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay ningún otro como él sobre la tierra? Imagínate, hermano, qué bendición, qué privilegio tan inmerecido que Dios se expresara así de nosotros, como de Job. Y ahora entendemos, ¿verdad? Entendemos por medio de la palabra que Job era alguien intachable, era alguien en el que su fe estaba más que firme en el Señor. Y con este último versículo termino, con este último pasaje termino. En Romanos 8, versículo 28 al 39, es un poco larga la lectura, pero es enriquecedora, y con esto quiero finalizar. Relacionado a lo que estamos viendo, dice el 28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Obviamente en la nueva versión internacional. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, ni alguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Qué bendición es esto! El apóstol Pablo dice: pues estoy convencido. En la versión de 1960, en ese versículo, gloria al Señor, déjalo busco, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estoy seguro, dice el apóstol Pablo, yo estoy seguro, les aseguro, que nada de lo que ha sido creado, ni lo que hay ahora, ni lo que ha de venir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar, hermano. ¡Qué bendición! ¡Qué gloria es esta! ¡Qué gloria tan grande, tan maravillosa es esta! Que nada de lo que está pasando, nada de lo que está sucediendo, ni lo que sucederá, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira qué bendición es esto. Si tú le llamas en este día, si tú le encuentras en este día, si tú le buscas mientras esté disponible, mientras pueda ser hallado, llámale en tanto que Él está cerca. Entonces podrás tener una confianza súper mega cimentada en la roca de poder que es Cristo el Señor. Nada nos podrá separar, nada, fíjate, nada de lo que ha sido creado nos podrá separar. Entonces esta es la palabra para ti en este día. No es mi pensamiento, como dice el Señor, mis pensamientos,
no son como los de ustedes. Esa es la palabra del Señor, hermano. Esa es la palabra del Señor, joven. Atesórala en tu corazón. Vivimos en una época en la que tristemente solamente se busca a Dios por emociones. Y no generalizo, ¿verdad? Hay gente muy dispuesta a honrar el nombre del Señor. Yo lo he visto. Pero en muchas otras solamente se cimentan sobre emociones. Y no con esto te quiero desanimar ni nada de eso, sino todo lo contrario, que te des cuenta que las emociones son un cimiento muy inestable para buscar a Dios. Si solamente buscamos a Dios para saltar, para pasar un buen rato en la iglesia, un buen tiempo, pero no ser transformados por Él, entonces déjame decirte que no estamos bien delante de Dios. Porque una señal de que estamos bien cimentados en el Señor es que vamos a ser pues odiados por la gente que no conoce de Dios, vituperados, criticados, hasta se pueden mofar de nosotros, tú lo sabes bien. Entonces, el ser cristiano y el ser cristiano joven es un privilegio enorme, porque es cuando podemos nosotros impactar a la sociedad genuinamente cimentados en el poder de Dios. O sea, vivimos en una era digital en la que la Biblia ya está disponible en todos los idiomas, casi todos los idiomas del mundo, en el que puedes escuchar audiolibros de la Biblia, en el que puedes ver devocionales, etcétera, etcétera, de material, de doctrina, hermano, enseñanza, saber el porqué de las cosas, vaya, estudiar teología, un poco profundizar en ese ámbito, y no solamente seguir a Dios por emoción, sino seguir a Dios por convicción, y una convicción que supere nuestra vida antigua y que nos acerque más a Dios, porque este es el día de salvación. Búscale y llámale. Así se trató de este primer episodio referente a lo que estamos pasando en el mundo. Así que solamente quiero hacer una pequeña oración para terminar este podcast y que veas que en Cristo somos más que vencedores, como dice aquí en este pasaje de Romanos 8, del 28 al 39, que en Cristo somos más que vencedores. Así es, hermano, así que te animo, te invito a que pongas tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo, a que todo lo que está pasando, dice la Escritura ahí donde lo acabamos de leer o escuchar, tú que lo estás oyendo, que ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Él es nuestra protección, Él es nuestro proveedor y nuestra confianza solamente está en Él. Así que vamos a orar poquito antes de terminar este podcast y damos gracias a Dios. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde que usted nos da, noche o mañana, o sea la hora que sea, Señor. Quienes lo están escuchando en este momento, Cristo, te pido, Padre Celestial, que les traigas fortaleza a sus vidas, a la vida de sus iglesias respectivas, a su mente, a su corazón, Señor. Si hay quebranto, si hay dolor, si hay angustia, Padre, por lo que está sucediendo, te pido que tú seas su paz para esta persona que lo está oyendo en este momento, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de todas las circunstancias, dice tu palabra por medio del apóstol Pablo, estoy seguro que ni ninguna otra cosa creada, que la creación, que todo lo que ha sido creado no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos invitas en este momento, en este día, en este tiempo que estamos viviendo, a buscarte de corazón, a darnos cuenta, Señor Jesús, que te necesitamos a ti para seguir viviendo, para seguir adelante, que nuestro espíritu no se apague, Señor, sino que tú seas, Señor Jesucristo, el cimiento de todo lo que somos, ese cimiento fuerte, esa roca fuerte donde debe de estar edificada nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres esa preciosa piedra angular sobre la cual está edificada toda tu iglesia. Nos unimos, Señor mi Dios, por todos los que están en Argentina, en Chile, en España, Señor, en todo el mundo, en los que ya han cerrado las iglesias, Señor, en los que tristemente han cerrado los templos, los lugares de reuniones, por causa de este virus COVID-19, Señor. Te pido, Jesús, que tú traigas paz y pasión, Señor, y fe y fortaleza a las vidas de cada uno de mis hermanos, hermanas, jóvenes, Señor, señoritas, que te buscan en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, porque tú permites todo esto,
para que nos pongamos a cuentas contigo, para que nos acerquemos a ti y veamos que dependemos de ti y no de nosotros mismos. Dice tu palabra en el libro de Salmos, Señor, que pueblo tuyo somos, porque no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Somos ovejas de tu prado. Somos ovejas de tu prado, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, hermoso Salvador, por todo lo que tú haces. Y nos damos cuenta en este día, Señor, que tú sigues siendo bueno, que tú sigues siendo fiel y que tu palabra permanece por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Es una bendición, joven, bendecida tarde, mañana o noche, donde quiera que tú te encuentres. Pues mi nombre es Levi Nova, aquí en Nova Podcast, este nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Compártelo, hermano, compártelo, síguenos en nuestras redes sociales. Ahí estamos compartiendo contenido original, versículos diarios, en Twitter, en Instagram, como @Nova Podcast. De hecho, déjate los digo de una vez, en Nova Podcast. Búscanos ahí en Instagram como Nova-podcast. Ahí nos puedes encontrar, nos puedes seguir. En Twitter como @NovaPodcastOff, con doble F al final como oficial, ¿verdad? Y en Facebook como Nova Podcast. Así que te invito a que nos sigas, a que le des tu like a este primer episodio, a las redes sociales. Y estaremos continuamente compartiendo mensajes como de este tipo. Y bueno, pues animándoles en el amor del Señor a que sigamos firmes, parados en la brecha, poniéndonos, hermano mío, para que el Señor nos escuche, para que elevemos una oración correcta delante de Dios, para que se haga su voluntad sobre todas las cosas. Aunque no se haga lo que nosotros queremos, hermano, vivir sometidos en la misericordia y en la gracia de Dios y en su voluntad, que es perfecta sobre todas las cosas. Así que te invito, hermano mío, a que tú bendigas siempre al Señor, a que compartas este podcast, a que compartas estos episodios y que nos apoyes con tu like, con tus compartidas y que nos visites, hermano. Te enviamos muchos saludos desde acá, desde Guanajuato, México, para cada uno de ustedes en todo el mundo, donde quiera que ustedes nos estén escuchando. Recuerda, yo soy Levi Nova y esto fue Nova Podcast, el primer episodio. Búscale y llámale. Hasta la próxima.